Muchas gracias a todos. Quiero también agradecer a los organizadores por invitarme a este hermoso encuentro, estimulante encuentro. Después de escuchar tan excelente ponencia, también voy a hablar acerca de las ciencias básicas, a pesar de que yo soy médico. Lo que yo les voy a mostrar en los próximos minutos es lo que hemos hecho respecto del control del ciclo celular en relación al cáncer. Todos conocen esto. Esta es una foto del ciclo celular. Muchas veces no la podemos ver tanto. Lo que todos vemos son los eventos durante la mitosis. Aquí tenemos los cromosomas. Aquí vemos el uso, la membrana celular, y luego la separación de los cromosomas, que continúa, y finalmente la mitosis. No vemos los productos microscópicos. Aquí vemos el ciclo celular que se divide en fases. Tenemos la fase en la que la célula se prepara, que son más o menos 6 horas. La fase S, en la que se replica el ADN. En la fase G2 esto se controla, que todo esté bien y que sea preciso. Y finalmente la célula entra en mitosis, es regulada por un par de proteínas. El centro del núcleo celular, que está activo durante las fases y son activadas por las ciclinas. Es importante comprender el concepto de que la célula tiene que moverse solo en una dirección. Esto es muy importante. No queremos que la replicación de ADN suceda en exceso. Entonces hay un mecanismo que es realmente importante y que es la proteólisis. Entonces la ciclina está activa de forma periódica, se transcribe y luego hace su tarea, y luego de eso se degrada rápidamente, y este es el concepto básico del ciclo celular. Entonces la ciclina está activa y activa la quinasa dependiente de ciclina. Luego se intervienen otras CDKs y luego las ligasas en el efecto promotor, el complejo promotor de anafase. El segundo, este complejo que se llama SCF, que regula el ingreso a la célula. Ahora me voy a enfocar en el complejo promotor de anafase, o APC, que hace la ubiquitina ligasa. Tenemos la ciclina. Luego tenemos la ubiquitina ligasa, que es el promotor de anafase que se activa. La CDC20 en mitosis y CDH1 en la fase G1 del ciclo. ¿Y qué es lo que hacen ambas? Toman la proteína y colocan en ella la ubiquitina. Entonces tenemos este cambio. Acá tenemos el proteasoma que entra en juego. Hay una mitosis muy rápida que se corta durante la fase del ciclo de manera unidireccional. Siempre en la misma dirección, no hacia atrás y hacia adelante. Siempre unidireccional en la misma dirección. Entonces, este es el modelo de regulación. Primero tenemos el APC activada por esta proteína, que es la CDC20 en mitosis, y luego que cataliza la separación de cromosomas. Como pueden ver, buenos cruces de las cromatinas que van hacia los dos polos de la célula.
y generan securina que se degrada rápidamente. Los cromosomas se mueven hacia las puntas. En segundo lugar, la mitosis, a través de este complejo de proteínas degrada la ciclina B y luego se degrada la ubiquitina y se terminan los procesos mitóticos y la ciclina sale de mitosis hacia el próximo ciclo celular. Luego la célula está en G1 y el CDC20 es sustituido por esta proteína que es la CDH1 y luego este complejo puede mediar entre la diferenciación, salida de mitosis o diferenciación de la célula y se prepara para el próximo ciclo. Entonces tenemos proteínas que son activadas y degradadas, lo que permite la diferenciación con las proteínas de diferenciación y la proteína SNON. Luego también se preservan las ciclinas que son importantes para la mitosis y hay que degradarlas, y proteínas de replicación porque queremos preparar para el próximo ciclo. Entonces las proteínas de replicación son necesarias acá. Aquí vemos la privación de la ciclina, de que es esencial para que haya una salida de mitosis. Este experimento se realizó en levadura de tipo salvaje. Aquí vemos, hay solamente un núcleo, un uso pequeño, y también vemos los usos mitóticos. Un núcleo, dos núcleos, tres núcleos separados en un uso grande. Lo que hicimos fue tomar la ciclina B de la levadura en la secuencia de reconocimiento, y ahora este reconocimiento ya no es reconocida por la ubiquitina ligasa y no puede degradarse más. Esto es un nivel endógeno de la proteína, es dentro del gen. Pero durante esto, todas estas células están en mitosis ahora. Y esto es debido a que la quinasa dependiente, la ubiquitina ligasa, la ciclina dependiente de ubiquitina ligasa, interviene y genera la salida de mitosis. Si estabilizamos esta proteína, la quinasa siempre está activa y este proceso se lleva a cabo y la ciclina entra en mitosis. Y la célula entra en mitosis, perdón. Aquí tenemos una salida de mitosis como objetivo terapéutico. Vemos la separación. Entonces, si utilizamos toxinas que son venenos para el uso, se activa entonces el SAC y se inhibe la APC. Y luego no permite la separación de cromosoma a partir del inhibidor de la APC. Entonces aquí probablemente muera la célula porque está en mitosis. No puede salir de mitosis. Hay un fenómeno que se llama deslizamiento mitótico, en donde tenemos alguna degradación de ciclina adicional y las células salen de mitosis de todas formas y pueden sobrevivir. Entonces, quizás sea una mejor idea inhibir al complejo promotor de anafase directamente o bloquear el deslizamiento mitótico. Este es el supuesto que podemos tener una mayor erradicación, una erradicación tumoral más eficiente a través de la inhibición adicional del complejo promotor de anafase, bloqueando la proteólisis de la ciclina B. Y obtenemos una mayor eficiencia en eliminar las células tumorales, en la erradicación de las células tumorales. Nosotros nos hicimos la pregunta de si podemos combinar los agentes antimitóticos con APC, inhibidores de la APC, y ser más eficiente en los tumores sólidos. Podemos utilizar un inhibidor aprobado de proteasoma de igual manera, de manera tan eficiente como
a través del uso de los inhibidores específicos de APC, y hay diferencias en la respuesta por parte de las diferentes entidades tumorales. Lo que hemos hecho aquí es tomar diferentes tumores sólidos. Un tumor primario puede ser. Entonces tomamos diferentes tumores sólidos. Hicimos también estudios en las células más prolongados. Los tratamos con diferentes tratamientos. Estudiamos adenocarcinoma, carcinomas de célula escamosa, carcinoma de célula grande y también cáncer de mama. Utilizamos concentraciones que puedan ser alcanzables en vivo. Durante 24 horas la colocamos en agar blando. Y luego también tratamos a las células con B, que fue mejor con el tratamiento T más B. En el tratamiento combinado, por supuesto que la eliminación de las células tumorales es mucho más efectivo. T es paclitaxel, que es un veneno del uso, y B es bortezomib, que es el inhibidor del proteasoma. Entonces, con el tratamiento combinado logramos un mejor resultado. Utilizamos, entonces vemos que en el adenocarcinoma, en el cáncer de pulmón, vemos que es mucho más eficiente la combinación que en el cáncer de mama, por ejemplo. Vemos que las células de cáncer de pulmón responden mejor que en las células de cáncer de mama. Hay diferentes respuestas según el tipo de carcinoma al que estemos hablando. Vemos que hay una gran diferencia en eficacia al tratar la mitosis en este tipo de cáncer. Observamos diferentes proteínas y vemos cuáles son las diferencias entre vemos que hay una proteína anti-apoptótica, MCL1. Ven que es mucho más alto en la línea celular de cáncer de mama, entonces pensamos que también deberíamos inhibir esta proteína y quizás tendríamos mejores resultados. Aquí pueden ver esto nuevamente, la toxina solamente. Aquí vemos la inhibición de MCL1. Y si combinamos los tratamientos, aquí el inhibidor de MCL1, vemos que hay una completa eliminación de las células, destrucción de las células. Entonces vemos que hay una diferente eficacia según se utilicen moléculas combinadas o no. Y entonces la idea es esto, tener un mejor resultado en el tratamiento del cáncer. Aquí tenemos APC C activado por CDH1. Se ha demostrado que CDH1 es un supresor del tumor manteniendo la estabilidad genómica. Es la razón por la cual esta molécula es un supresor tumoral. Esto se ha mostrado también en modelos de ratón, además de humanos. Si uno inactiva el CDH1, que tiene que estar activa en gen 1, tenemos una desregulación de la mitosis a través de una desregulación de la replicación del ADN. Entonces, cuando desactivamos el CDH1, llevamos una estabilización de la ciclina B, la A, CDC6 y geminina, que nos lleva a replicación de la regulación del ADN y de regulación de la mitosis. Entonces, en primer lugar, vemos este experimento en el que bloqueamos las células de mitosis. Este es el control, el SHGFP, el knockdown, y el otro tenemos el knockdown de CDH1.
Aquí vemos 2C y 4C. Lo liberamos en el G1. Pasamos a la próxima fase con un knockout. Vemos las diferencias en estas proteínas que deberían estar estabilizadas. Las ciclinas, por ejemplo, es más estable en estas células. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Luego observamos nuevamente las células, bloqueamos la mitosis, liberamos en la fase G1 del ciclo celular, observamos las proteínas de replicación de ADN. Entonces, durante G1 es importante que todos los agentes estén cargados con las proteínas para que podamos generar la replicación en la próxima fase de la replicación de ADN. Entonces, acá nos vemos en el G1 que esta proteína MCM4 no se está acumulando y no hay casi nada en la cromatina. Entonces es importante tener una función adecuada de ADN. Entonces esta proteína está regulada en menos por la proteína CDH1. Entonces, ¿qué es lo que esto hace? Esto nos lleva a una entrada prematura a la fase S, porque hay más ciclinas. Hemos forzado la mitosis, pero no están preparadas para la replicación de ADN. Entonces, esto significa que se ha prolongado la replicación. Hay menos orígenes de replicación y entonces la replicación es inhibida. Esto nos lleva al próximo paso, que es la mitosis, y nos lleva a retrasar la doble cadena de ADN. Nuevamente, vemos que esto todo afecta a la mitosis. Como vimos en las células mitóticas, por ejemplo, mayores cantidades por ejemplo, puentes de o cromosomas que se quedan atrás, apoptosis, puentes anafásicos, mitosis tripolares, generan una inestabilidad. Entonces, tampoco hay citoquinasas adecuadas, hay defectos de la citoquinasa. En general, esto lleva a una estabilidad genómica, a una inestabilidad genómica, por lo tanto necesitamos mantener la estabilidad genómica. Vemos el esquema de flujo de la inestabilidad genómica. Vemos una pérdida de CDH1 que nos lleva a una actividad prematura de la ciclina que reduce la carga de los orígenes de replicación en G1. La replicación de ADN comienza a partir de menores orígenes y por lo tanto hay una replicación de ADN prematura y prolongada. Entrada en mitosis se produce con un ADN replicado incompleto. Y luego hay DBS durante la condensación cromosómica, la separación en mitosis en G1. Hay tetraploides debido a la separación cromosómica, efectos en la separación de los cromosomas y los puentes anafásicos, y luego esto lleva a su vez a la apoptosis y catástrofe mitótica y finalmente a la aberración cromosómica, numérica y estructural. Esta es la última parte. También les dije que la CDH1 es importante para la diferenciación y mantenimiento del equilibrio en el complejo promotor de anafase. Observamos las células madre diferenciadas in vitro en las que se expresa CDH1, una expresión alta en la célula madre. La vemos en CD34, CD41, glico-A y CD15. Lo mismo en el in vivo, si lo observamos en médula ósea, observamos una alta expresión de la célula madre, menor expresión. La expresión de CD11B mayor, CD41, CD34, CD13, CD19 y luego, bueno, la médula ósea total, vemos una expresión menor en diferenciación que se correlaciona con la expresión de CDH1, una alta expresión de CDH1 en las células inmaduras. Vemos que hay
un knockdown lentiviral de CDH1 en la célula CD34. Luego observamos el ciclo celular. Nuevamente vemos que hay una fase C mayor y la célula CDH1 knockdown. También vemos más células inmaduras luego de hacer un knockdown del CDH1. O la expresión de estas células es mayor. Entonces mantiene células, un estado celular más inmaduro. Luego hicimos estudios en colonias primarias, a través de las citocinas que entran en diferenciación. Tenemos diferentes tipos de colonias. La diferenciación es inhibida, tenemos menos colonias. Después del knockout tenemos menos células rojas, como pueden ver acá, menos CDH1-SH. Tenemos células más inmaduras en estas colonias de granulocitos y también de glóbulos rojos. SDH1 retarda las células hematopoyéticas, retrasa las células hematopoyéticas. También observamos en modelos de ratón, lo que ven aquí, también está una colonia de sangre periférica de diferentes progenitores. Y lo que tenemos es la represión de células mieloides y de granulocitos. Si vemos mayores linfocitos a lo largo del tiempo, entonces CH1 genera diferenciación, restringe, la diferenciación mieloide. Aquí tenemos más células negativas en la médula ósea de los ratones y también lo vimos en vivo, que el CDK1-KB preserva el HSPC a corto plazo. Aquí vemos en la leucemia, vemos en la leucemia mieloide aguda, vemos que el CH1 está regulado en menos y retrasa la diferenciación. Hay un bloqueo de la diferenciación. En las líneas celulares lo vemos aquí, cuando comparamos dos células madre saludables y una enferma. Aquí vemos un knockdown para estabilizar esta proteína que regula menos esta otra proteína. Si ven la diferenciación nuevamente, se retrasa la diferenciación en estas células de leucemia. Entonces, para resumir, en la primera parte les mostré el APC-CSDC20 que hace apunta a la salida de la mitosis por la inhibición de un APC-C que puede probar ser un abordaje terapéutico más atractivo que las toxinas antimitóticas. Y luego sucede con la APC-CDH1, que la pérdida del CH1 llevará al estrés de replicación y del desequilibrio genómico. El knockdown de CH1 preserva la expresión de CD34, inhibe la diferenciación mieloide in vitro e in vivo. CH1 está significativamente regulado en menos en la leucemia mieloide aguda, y la supresión de CH1 en la leucemia mieloide aguda contribuye al bloqueo de la diferenciación. Y finalmente, la pérdida de CH1 puede contribuir a la tumorigénesis en forma de proliferación de células inestables genéticamente y pobremente diferenciadas. Bueno, este es el final de mi charla. Quiero agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo y también a Roland Meltersman, que ha sido mi mentor en casi toda mi carrera, mi esposa Mónica, que es colega y colaboradora mía, y jefe de departamento de oncología. Muchas gracias.